Vamos a hablar acerca de la conciencia y quiero que vayamos al libro de 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hablar acerca de la conciencia puede despertar en nosotros muchas dudas o incluso pensamientos que a lo largo de nuestra vida venimos formando. Y yo recuerdo que habían ciertos dibujos animados en donde de repente aparecía una persona y a un lado le aparecía un angelito y al otro un diablito, y estos comenzaban a luchar para que la persona tomara una decisión en cuanto a algo. Sin embargo, la conciencia tiene que ver con un elemento fundamental de nuestro espíritu. Recordemos que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y en nuestro espíritu está la comunión con el Espíritu Santo, también está la intuición, que es la guianza del Espíritu Santo para nuestra vida, pero una plataforma fundamental es la conciencia. Entre más nosotros estudiemos acerca de esto, vamos a obtener un sentido de responsabilidad, porque solamente teniendo una buena conciencia nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios. Pablo está escribiendo a Timoteo en este verso que les acabo de leer, y muchas veces las personas descuidan esta área y terminan naufragando. Esa palabra naufragar tiene que ver con perder el rumbo, la dirección, pero incluso un náufrago tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Ahora, cuando hablamos de conciencia, necesitamos recordar que el Espíritu Santo nos quiere llevar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es imposible que yo trate de vivir una vida en santidad o que yo trate de agradar a Dios si no tengo una conciencia limpia. La conciencia se define como el conocimiento que yo tengo en Dios de lo bueno y de lo malo. En otras palabras, es llamar pecado a lo que es pecado, llamar bueno a lo que es bueno. Ahora, esta conciencia que hay en nosotros, que es parte de nuestro espíritu, es limpiada cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese primer encuentro produce en nosotros un nuevo nacimiento y la conciencia es limpiada por medio de la sangre de Jesucristo. La conciencia es la base para que nosotros podamos tener una buena comunión con Dios y que podamos, todas las decisiones que tomemos sean basadas en la intuición del Espíritu Santo. Una conciencia limpia tiene que ver con lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Necesitamos mantener nuestra conciencia limpia. Ya Cristo lo hizo todo a través de su sacrificio en la cruz, pero vos y yo tenemos una responsabilidad. Y no podemos pretender de que todo el tiempo Dios va a estar contemplando nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Y yo tengo que decírtelo claramente, es blanco o es negro. Si tomas malas decisiones, si pecamos, si fallamos, tendremos consecuencias negativas. Dios busca un corazón arrepentido. Y el arrepentimiento solo es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Por ende, si tenés una conciencia sucia, si yo tengo una conciencia sucia, no voy a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el mayor peligro que también en esta enseñanza nosotros podemos ver es que si mi conciencia llega a un punto de cauterizarse, yo ya no deseo arrepentirme, yo ya no quiero que el perdón de mis pecados. Si vos me preguntás, ¿cómo podemos tener una conciencia limpia? Lo primero es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo, revélame qué está mal en mí. Revélame qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la decisión que voy a tomar. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta acción que yo voy a cometer o que acabo de cometer? Y ese es el primer paso. Él nos va a hablar acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero aquí hay un detalle. Para poder escuchar y saber qué es el Espíritu Santo, yo tengo que saber cómo piensa el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. Y eso solo lo tengo a través de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, una vez más llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida y que es indispensable. Cuando yo descuido la palabra, yo comienzo a dudar. Cuando yo descuido la palabra, yo comienzo a tener miedo. Cuando descuido la palabra, yo comienzo a acercarme al pecado. Número 2, necesitamos confesar nuestros errores.
Una conciencia limpia no es aquella conciencia que nunca falla. Una conciencia limpia es la que reconoce su error, pero se arrepiente. Ahora, un detalle bien importante aquí es que no podemos pretender presentarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname todos mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. No, yo tengo que ir y presentarme delante de Él y que yo pueda confesar detalladamente lo malo que hice. La confesión es algo interno, es algo que yo hago en mi intimidad con Dios, pero yo debo de ser detallado. ¿Por qué detallado? ¿Por qué este consejo? Porque es importante que nosotros aprendamos a ser minuciosos. Cada vez que nosotros encontramos detalles, eso nos lleva a la raíz de los problemas. Y si solamente hacemos oraciones simples, sin entendimiento o generalizando mucho, eso no va a producir en nosotros el arrepentimiento genuino. La próxima vez que nos veamos frente a una situación, recordaremos el momento donde estábamos limpiando nuestra conciencia. Número 3, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Luego de que el Espíritu Santo habla a mi vida, después de haberle preguntado y Él me revela, entonces ahora yo debo de pedir perdón por lo malo que hizo, pero no solamente pedir perdón y seguirlo haciendo. Porque hay una diferencia entre personas que practican lo malo, practican el pecado, y hay otras donde cometen errores. Son muy diferentes. No podemos practicar el pecado. Pero si en un momento fallamos, yo tengo que arrepentirme. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. No es sentir culpa, no es llorar, no es sentir remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar totalmente de dirección. Que si yo iba en dirección norte, yo digo, no, este lugar está equivocado. Me regreso y hago una dirección sur. De eso se trata el arrepentimiento. Tiene que ver con un cambio de nuestra conducta. Y por último, número 4, que nosotros creamos realmente que así como el Espíritu Santo nos llevó, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, así la sangre del Cordero nos limpia de toda falla. No hay pecado que yo pueda decirle a Dios, Dios, este pecado es demasiado grande, vos no me lo puedes perdonar. Quitémonos de la mente todos esos argumentos, todas esas mentiras que quizás el enemigo ha puesto y acerquémonos confiadamente, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una comunión con Él. Entonces, finalizando, quiero darte esta idea en tu corazón. Si realmente queremos una comunión con Dios, si realmente queremos escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiados y alcanzar nuestro propósito en Dios, necesitamos limpiar nuestra conciencia todos los días de nuestra vida. Eso es como cuando necesitamos en un día común y corriente asearnos. Eso es como bañarnos todos los días. Si nos dejamos de hacer, eso acarrea enfermedades y eso también es algo que produce en nosotros una debilidad. Así que limpiemos nuestra conciencia entendiendo que la sangre del Cordero ya nos limpió una vez y para siempre, pero que necesitamos caminar en obras buenas para con Dios, las que Él predestinó de antemano desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en cualquier momento.